Señor, gracias por el amor que nos tienes, por la provisión de tu Espíritu, por la bendición de tu palabra, Señor, porque es tu voluntad perfecta a la cual podemos acudir día con día y sabemos, Señor, que es verdad y tiene poder para transformar nuestras vidas. Te rogamos que en este tiempo tú nos hables y nos enseñes para que tú seas exaltado cuando demos fruto abundante para tu gloria. Y todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Isaías capítulo 55 es uno de esos capítulos que podríamos estudiarlo como por meses sin salir de ahí y sin repetir y sin agotarlo. Tiene una gran cantidad de, no solo de información, sino de bendición ahí encerrada. Muchas porciones de este capítulo son repetidas en el Nuevo Testamento varias veces o tienen su eco en el Nuevo Testamento de una manera muy clara. Y incluso en la cultura cristiana, muchas de las frases y las cosas conocidas parten de este capítulo también. Entonces va a ser como encontrarte con un viejo amigo. Y vamos a verlo verso a verso para encontrar el contexto de todo esto. Dice... Antes. Acuérdate, estamos en el capítulo 55 y el capítulo 55, como muchos otros que vamos a estar viendo, viene gracias al capítulo 53. El capítulo 53 es este capítulo en el que se nos presenta al Mesías sufriendo, muriendo y resucitando. En el capítulo 55 nos podemos llenar de esperanza gracias al 53. Si no hubiera habido el 53, no podríamos tener este capítulo. Entonces dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo primero que tenemos es una invitación. Pero no es una invitación, antes, la palabra venid ahí en el versículo 1, que se repite 2 veces. Algunas versiones lo traducen en vez de venid, id. Y hay un debate entre los eruditos bíblicos si esto entonces lo escribe Isaías en Jerusalén, diciendo venid a Jerusalén, o lo escribe en Babilonia, después de la primera cautividad, ya en este periodo de cautividad, en que está diciendo id a Jerusalén. Realmente, para términos prácticos, el día de hoy da lo mismo. Es una invitación, pero no es una invitación cualquiera. Si bien dice todos, no es para todos, es para todos los sedientos. Y ahí hay un gran margen en el que nos podemos equivocar. En la Biblia, la sed y el hambre representan siempre insatisfacción. Cuando la Biblia habla de sed, no habla de esta sed física, porque pues eso no tiene ninguna ciencia. Más bien habla de esta insatisfacción natural en el hombre. ¿Nunca te ha pasado que de niño querías un juguete? Lo querías y, híjole, era lo más preciado. No quiero revivir traumas de nadie, ¿no? Y cuando te lo dan, ¿no? Y alguien llora ya, a mí nunca me lo dieron. Bueno, supongamos que te lo dan, ¿no? Lo tienes y ¡wow! ¿No? Y ya le pones las pilas y juegas. Y al día siguiente ya se acabó, ¿no? Y hay otro comercial de otra cosa. ¡Ah! Cuando tenga ese. Cuando mi hija el día de hoy, quiere todo, ¿no? Y lo recuerdo, ¿no? Porque como padres quisiéramos comprar todo. Pero luego recuerdo, pues sí, me acuerdo que quería ese perrito que ladraba y no sé qué. Y pues hicimos un esfuerzo y lo compramos. Y ahí está el perrito en algún lado. Y no ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra alma no se sacia. O sea, estas cosas pueden saciarnos un ratito, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, un día, un mes, no una vida.
Es un breve tiempo en que encontramos saciedad. Pero hay gente que no quiere admitir que está necesitada. Hay gente que no quiere admitir que tiene sed y que no ha podido saciarse. Una vez un amigo muy querido, se llama Bruno, un baterista fabuloso, formidable, buen alumno mío. Bruno estaba compartiéndole el evangelio a otro muchacho. Y este otro muchacho le decía, mira, o sea, si a ti te funciona, está bien, yo no lo necesito. Y mi amigo le contestó, creo que con mucha sabiduría. Le dijo, ok, qué bueno que no lo necesitas. La verdad, qué bueno que no lo necesitas. Pero si un día te das cuenta que lo necesitas, márcame, porque yo sé quién puede saciarte. Hay gente que no quiere admitir que lo necesita. Gente que a lo mejor tiene ya todo resuelto, gente con mucho dinero, pues sí o no, que cuando no hay dinero es una de las razones cuando clamas a Dios con más fuerza. O cuando no hay salud, clamas a Dios con fuerza. ¿Qué pasa cuando tienes salud y tienes dinero? Está más escondida la sed, pero ahí está. Y lo que Dios está poniendo, la única condición que está poniendo es sean sedientos. Y me encanta porque es una condición que podemos cumplir, todos. Todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Ahora, estas aguas no son aguas cualquiera. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nos presenta esta escena muy famosa. Juan capítulo 4, versículo 13. Está hablando con una mujer samaritana justo a la orilla de un pozo. La mujer viene a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Y él le dice, si supieras quién te pide de beber, quién te dice dame de beber, tú le pedirías. Y fíjate en el verso 13. Y él te daría agua viva. Y en el verso 13 Jesús define, cualquiera que bebiere de esta agua, de la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A ese manantial es al que Isaías está invitando de parte de Dios. A ese manantial que viene de Cristo, que puede saciar esa sed. Más adelante, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37, están celebrando una fiesta y Jesús se para y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es interesante que sucede en el último día de la fiesta. O sea, ya festejaron, ya celebraron, ya pasó todo. Y Jesús dice, ok, ¿a quién no le fue suficiente? ¿Quién dice, estuvo padre, pero todavía tengo sed? El que todavía admita que tiene sed, venga a mí y beba. Es a ese manantial al que Isaías está invitando, a las aguas que Cristo también presentaba. ¿Y qué crees? Es gratis. Dice ahí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es gratuito para todos los sedientes. Versículo 2. Isaías pregunta, o Dios a través de Isaías pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, te estoy ofreciendo algo que te puede saciar y lo que estás haciendo es derrochar, gastarte en lo que no sacia, en lo que no quita el hambre, en el pan. O en lo que, vuestro trabajo en lo que no sacia, en lo que no satisface. Y aquí hay dos cosas importantes. Uno, el inconverso lo hace así porque no tiene de otra. O sea, el inconverso piensa que teniendo 10 novias va a encontrar su identidad como hombre.
El inconverso piensa que teniendo dinero y diciendo yo mando aquí, va a ganar respeto. En el mejor de los casos le tendrá miedo, respeto poco probable. Todo el mundo busca esa identidad de alguna manera, pero la buscan en el lugar equivocado. La buscan en el lugar incorrecto. Esa saciedad de encontrar quién eres solo está al beber del agua que Dios está ofreciendo. Por eso dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué se esfuerzan y gastan y derrochan en lo que no es pan? Como algodón de azúcar, ¿no? Que es así todo grandote, lo agarras, lo metes a la boca y desapareció. Se deshace, ni siquiera lo tragas. Solito se deshace. Y así, pensando que es un pan, comes, pero no sacia. Y trabajas pensando que vas a quedar satisfecho. Ya logré alcanzar mis metas. Y solo estoy más cansado. Nada más. Buscando una realización personal que no se alcanza. Pero Dios invita, fíjate en el versículo 2, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, en esta agua a la que Dios quiere llamarnos, la relaciona con el oído. O sea, ¿quieres ser saciado? ¿Quieres esta agua? Sí. Ok. Óyeme atentamente. Oídme atentamente. Y la palabra oídme ahí es oír inteligentemente. O sea, no es como quien pone música y ahí está sonando. Como hay veces gente que dice, en mi casa yo siempre pongo alabanzas. Ok, eso no es alabar, es poner alabanzas. Alabar a Dios es otra cosa. O en mi casa yo pongo la palabra todo el día, tengo mi Biblia abierta. Ok, entonces el techo está leyendo mucho. Dios está diciendo, oídme inteligentemente. Pon tu oreja y pon tu mente. Y está traducido como oídme atentamente. Pero en el hebreo literalmente dice oídme, oídme. Y es esta palabra oídme inteligentemente. No solo escuchar así, sino oír, escuchar atentamente con la inteligencia. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Esto de comer también es un concepto en la Biblia. O sea, cuando comes algo, se hace parte de ti. ¿No? Se deshace en tu cuerpo y se hace parte de tus células, parte de tu sangre, parte de tu fuerza, parte de tu grasa. ¿No? Se hace parte de ti. Y Dios está diciendo esto. O sea, escucha atentamente, pero cómelo, que se haga parte de ti. Por eso Jesús decía, el que no come mi carne, ¿no? Hay que comerlo literalmente, no. Está hablando de hacerlo parte de mi vida. No como una pegatina o un sticker o como un accesorio, una bufanda. No. Es parte de tu piel, es parte de tu naturaleza, es parte de tu existencia. Y en ello hay deleite. Escúchame, come. Y encontrarás que dice, se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia. Además, verso 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y es como está redundando, estira tu oreja y ven. No a un rito, no a una religión, no a una iglesia, no a un lugar, sino a una persona, a Cristo. Venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esto de pacto eterno, las misericordias firmes a David, de entrada está diciéndole, déjame ponerlo primero en el contexto del pueblo de Israel, ¿no? Le está llamando a su pueblo, vengan a mí, han sido rebeldes, pero capítulo 53, ya pagué, vengan a mí, oigan, van a ser saciados, van a tener deleite, van a tener gozo, van a tener paz, vengan a mí y voy a darles el pacto eterno. O sea,
Voy a confirmar lo que he dicho. ¿Qué pacto eterno? Las misericordias firmes a David. Puedes traducir, la palabra misericordia la conoces porque la semana pasada la vimos. Quiere decir amor fiel. Dice, haré pacto contigo. ¿Qué pacto? El amor fiel que le prometí a David. Dios le prometió a David un descendiente cuyo reino no tendría fin. Y está asentando una vez esa promesa. Regresen a mí y les voy a dar el reino que ustedes quieren. Ten en cuenta, Israel está desterrado. Les voy a dar el reino que ustedes anhelan. Vengan a mí, haremos pacto eterno. Ahora, en nuestro caso, también tiene que ver con eso. Vengan a mí y haré con vosotros pacto eterno. Con nosotros es un nuevo pacto, no es el pacto davídico. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia. El pacto davídico es el pacto con su pueblo, pero con nosotros Jesús hizo un nuevo pacto, dice Jesús, en mi sangre. Es un nuevo pacto que transforma nuestra vida. Y también es esto, las misericordias firmes a David. Y algunas personas interpretan esto como una extensión, lo que le prometió Dios al hijo de David, que es Jesús. Verso 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, tú llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El versículo 4 es bastante complicado de decir exactamente esto está hablando. Muchas personas dicen, está hablando de David porque viene hablando de David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿A quién? A David. Como te decía hace rato, otros dicen, no puede ser David. Está hablando de el hijo de David, de Jesús. ¿Yo qué creo? Las dos son posibles, porque sí, Dios dio a Jesús por testigo, por jefe y por maestro. Pero hay una promesa, acompáñame a Jeremías, capítulo 30, me parece que está en el capítulo 30. Versículo 9, Jeremías 30, 9. Dice, desde el 8 lo voy a leer para que tengamos el contexto. En aquel día, está hablando del milenio, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y está hablando ahí de dos cosas, Jehová reinando, Cristo, pero también David. Y muchos piensan que es este David resucitado. Claro, David va a resucitar y va a tener un cuerpo glorificado y va a estar con Cristo también, reinando. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo 55 de Isaías, que lo dio por testigo, por jefe y por maestro a las naciones, pueden ser tanto Jesús como David, haciendo referencia al milenio. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Israel va a estar llamando a otros a adorar. En el milenio, lo vimos varias veces en la largo de Isaías, en el milenio la gente irá a Jerusalén a adorar a Cristo. Van a ir a Jerusalén a escucharle enseñar. ¿Te imaginas? Jesús va a estar enseñando ahí en el templo y la gente va a ir a oír cómo Él enseña. Entonces, ahí está promesa. El día de hoy, una vez más lo decimos, Israel es despreciado, Israel es desechado, Israel es... acaban de morir un israelita en un atentado en Israel, un atentado terrorista, y acaba de morir un judío. Y el mundo no dice nada. Pues es que si fuera francés o si fuera palestino, todo el mundo estaría con el grito en el cielo, pero es judío y no cuenta. Y así es el día de hoy. Pero un día todo se va a voltear e Israel va a ser la luz a todas las naciones. Y todas las naciones correrán, y dice eso, vendrán a ti, aquellos que no conociste correrán a ti, pero no porque eres Israel,
sino por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6. Otra invitación que Dios hace. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y no importa cómo lo veas, dice eso. Mientras puede ser hallado. ¿Hay un tiempo en el que no va a poder ser hallado? Sí. ¿Cuándo será ese tiempo? Bueno, el primero es cuando cualquiera de nosotros muere. Ya muertos no hay nada más que hacer. Podemos hallarle mientras estamos vivos. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo sé, dependerá de cada quien. Pero búscale ahora mientras puede ser hallado. Y la palabra buscada ahí es bien interesante porque habla de frecuentar. Como que alguien, oye, ¿por qué te busca tanto? No es que no sabe dónde estás, es que te frecuenta. Y es esa misma palabra. O sea, frecuenta a Jehová mientras puede ser hallado. Joe Focht, que es un pastor en Filadelfia, dice que Dios le habló en este pasaje un día en el sentido de, ¿has sentido esos momentos en que, no con voz audible tal vez, pero sabes que Dios te está diciendo, ponte a orar? Ponte a orar. O lee tu Biblia. Es que ya le leí en la mañana, ya hice mi devocional, y ahora ya hice todo. Sí, pero ponte a orar. ¿Nunca has sentido ese impulso de es ahorita y es aquí? Es en este instante. Y Joe Focht dice, en esos momentos no los desperdicies. Dios está queriendo ser hallado, quiere decirte algo. Búscale en esos momentos. Siempre va a estar contigo, pero hay momentos especiales en los que Él quiere empujarte un poquito más. No desperdicies, frecuéntalo en esos momentos. Llamadle, y la palabra llamar ahí es invocar por nombre. Llámale en tanto que está cercano. Verso 7. ¿Cómo buscarle? ¿Cómo llamarle? ¿Qué hacer? Dice el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estas dos cosas son las que estorban que yo pueda escuchar a Dios. Uno, dice, el impío que deje su camino. Impío habla de alguien moralmente malo, alguien que está haciendo cosas malas. Por eso dice, deje su camino. ¿Vivía en fornicación? Pues ya no forniques. ¿Vivía mintiendo? Pues ya no mientas. ¿Vivía haciendo esto? Pues ya no lo hagas. O sea, deje su camino. El inicuo, en cambio, habla de alguien idólatra o de alguien vano, alguien que busca cosas de vanidad. No necesariamente está haciendo algo malo en acciones. Por eso dice que deje sus pensamientos. Y ahí encierra todo. No, pues yo no estoy haciendo nada. Pero ¿y tus pensamientos? Es más fácil dejar de hacer cosas que dejar de pensarlas, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer? Bueno, en un momentito nos va a contestar. Pero el motor para poder dejar de hacer esto, fíjate, es vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. O sea, Dios podría decir, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, o lo voy a reventar. O dejan de hacer eso, o le voy a quitar su casa. ¿Nunca has tenido temor de que le pase algo malo a tu familia por algo que estás haciendo? Así de, híjole, pequé ayer, de alguna manera, se enferma mi hijo, estará relacionado con lo que yo hice. Y Dios dice, no está negociando así. No es la forma en la que Dios está llamando. Dice, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Y qué va a suceder? Él va a tener de él misericordia. Y esta palabra también la conoces porque la vimos la semana pasada. Misericordia aquí es mimar como una madre mima a su hijo, a su bebé. O sea, pero Señor, a ver,
he estado en pensamientos pecaminosos. Si regreso a ti, no me vas a agarrar a golpes, sino que me vas a abrazar y me vas a mimar como una madre mima a su bebé. Sí. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, es la tercera vez que regreso esta semana. Él es amplio en perdonar. ¿Por qué? O sea, nosotros como humanos no podemos hacer eso. ¿Por qué Él puede? ¿Por qué Él sí puede hacerlo? ¿Por qué ofrece esto? Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, tu capacidad, mi capacidad de perdón es como a nivel de tierra. La diferencia entre mi capacidad de perdón y la capacidad de perdón de Dios es la diferencia que hay entre el suelo y el cielo. Así de alto es su camino, así de alta es su misericordia. Y por eso dice, vuélvanse. Es que mi pecado es muy grande. ¿Qué tan grande? Su misericordia es hasta los cielos. Más grande que yo, con mis brazos extendidos. No es más grande que los cielos. No es tan grande. Vuélvase. Ya sea que estás haciendo o solo estás planeando y estás pensando, vuélvete a Jehová. Él tiene misericordia. Ok, vuelvo y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo estoy seguro que Él puede hacer algo en mi vida? ¿O cómo me vuelvo? O sea, que ya lo entendí, pero ¿qué hago? Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo va a hacer Dios esta transformación? A través de su palabra. ¿Te acuerdas? Lo primero que dice es, venid a las aguas. ¿Cómo voy a las aguas? Oídme atentamente. ¿Por qué? Porque mi palabra es como la lluvia. La lluvia y la nieve caen. La lluvia y la nieve caen a la tierra. La tierra no tiene que ir a buscarla, la lluvia cae. Y cuando cae, entonces produce fruto, hace germinar, etcétera, etcétera. Así es mi palabra, dice. La palabra que sale de la boca de Dios también hace germinar en nuestro corazón y hace dar fruto. Y dice, no vuelve vacía. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque, número uno, no es una excusa para no estudiar tu Biblia. Si un predicador dice, pues la palabra no vuelve vacía, entonces con que yo la lea y ya va a hacer algo. No, no es magia. Hay una responsabilidad en estudiar, en preparar, y si alguien te pregunta algo, hay una responsabilidad en nosotros en dar respuesta por la esperanza que está en nosotros. Y la respuesta tiene que venir de la palabra. En segundo lugar, no quiere decir que el que oiga la palabra va a ser salvo. Es que no vuelve vacía. Sí, no vuelve vacía. Pero no necesariamente el que la oiga va a ser salvo. Dice ahí que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, tiene un propósito la palabra. Y tristemente, en algunos, ese propósito va a ser endurecer el corazón. Y dices, pues entonces mejor no le predico. Entonces le quitas toda esperanza. ¿Qué hacer? Ora para que su corazón no solo reciba la lluvia, sino que como la tierra pueda abrirse para tomar esa palabra y hacerla parte de su naturaleza. Y fíjate el verso 12.
¿Por qué hacer esto? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Te imaginas? Dice, esto va a producir alegría, esto va a producir paz. Los montes enteros van a levantar canción, vas a escuchar cantar las montañas. Los árboles van a aplaudir. Obviamente es simbólico, ¿no? En lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de la ortiga crecerá arrayán. Lo que está diciendo es, en lugar de plantas, la zarza es espinosa, es inútil. Va a haber el ciprés, que es un árbol grande, que su madera se usa. O sea, donde había, la zarza además es un símbolo en muchos casos del pecado, porque la zarza se produce a partir del pecado de Adán. Antes no había espinas. En el lugar donde había esto, ahora habrá esto otro. Donde había zarza, crecerá ciprés. Donde había ortiga, crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. O sea, si llevas a cabo todo esto, dice que habrá un gran fruto. En un sentido, proféticamente hablando, en Romanos capítulo 8, Pablo nos dice, Romanos 8, 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, hablando de la naturaleza, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación misma, dice Pablo, gime buscando ser liberada de esta maldición en la que está, no porque la naturaleza hizo algo, sino por lo que hizo el hombre. Y en un sentido va a ser liberada de esa maldición. Pero por supuesto hay algo mayor de lo que está hablando Isaías. Está hablando de nosotros. En tu vida, donde producías puras zarzas, vas a producir cipreses. Donde había pura espina, vas a producir algo que es útil. ¿No anhelas eso? Que tu corazón ya no sea el terreno de zarzas, sino de algo que sea útil y que dé fruto para la gloria de Dios. ¿Qué hacer? Pues primero tienes que reconocer si tienes sed o no. Si estás satisfecho. Y no estoy hablando no estoy satisfecho con mi vida, quiero más. No. ¿Estás realmente saciado en Cristo? ¿O quieres Cristo y algo más? ¿O Cristo se ha convertido en ese juguete del que hablábamos al principio? Que fue, ¡wow! Ya lo tengo. Y al día siguiente, ¿y ahora qué? Si hay todavía sed en ti. Dios ha provisto. A los sedientos, vengan a las aguas. ¿Cómo voy a las aguas? Óyeme atentamente. Óyeme atentamente. Busca, frecuenta a Jehová mientras pueda ser hallado. Deja tus caminos, ya sean de acción o de pensamiento, porque Dios va a tener misericordia. No tengas temor. No tengas temor. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5, que en Dios no hay ninguna tinieblas. No hay tinieblas en Él. Dios no tiene días malos, no tiene días de mal humor. Dios no tiene áreas grises. Dios es amor. No hay nada de tinieblas en Él. Acércate sin temor. El que viene a mí, dice Jesús, no le echo fuera. Pero es que mis pecados han sido muy grandes. No importa. Sus caminos son más altos que los nuestros. Nuestra capacidad de perdón es un chiste comparado con la capacidad de perdón de Dios. Recibe su palabra para que germine y haya fruto. Recíbela como la tierra sedienta recibe el agua que cae. Y después de eso, entonces,
habrá fruto. Donde había zarza, habrá árboles preciosos, grandes, que puedan servir y dar fruto para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque en verdad no tenemos en nosotros la capacidad de producir nada. Y separados de ti, lo reconocemos, Señor, volvemos a tener sed. Y otra vez el mundo vuelve a provocarnos sed y sed y sed, insatisfacción tras insatisfacción. Y yo te ruego, Señor, que el día de hoy tú nos regreses a las aguas. Los sedientos queremos ir a esas aguas. Y sí, no tenemos nada para pagar. Y entendemos que por tu gracia son gratuitas. Abre nuestros oídos a tu palabra y que nuestro corazón no sea como una tierra dura, sino como una tierra que puede recibir la lluvia de tu palabra. Para que podamos abundar en fruto que te glorifique día con día hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.